El jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, insistió a la CONASAMI cumplir con el aumento al salario mínimo planteado en el año 2017. Acompáñenos, esta es la información. Porque hoy quiero reiterar el llamado a la CONASAMI. Se hizo un compromiso con el pueblo de México para que antes de abril tengamos el incremento del salario mínimo. Y este es un compromiso que me parece que ahora no se puede eludir o no se podrá pretextar, porque siempre vamos a tener condiciones complicadas. Con este recordatorio, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera encabezó el corte informativo de este lunes. Destacó que ni el proceso electoral de 2018 deberá ser pretexto para detener el compromiso hecho por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos con la clase trabajadora del país. Yo creo que este compromiso se hizo desde el año pasado. Es un compromiso que está previo a la jornada electoral. Es un compromiso que tiene que ver con millones de personas y que yo creo que mucha gente está esperando. En noviembre pasado fue anunciado el incremento a 88.36 pesos del salario mínimo en todo el país, con entrada en vigor el 1 de diciembre. Y aunque esto no fue considerado lo necesario para alcanzar la línea mínima de bienestar, se informó que antes de abril del 2018 se buscaría otro incremento. Datos de la Coparmex detallaron que con el aumento a 88.36 pesos se alcanzó el 92.76% de la línea de bienestar, es decir, el abastecimiento total de la canasta básica alimentaria. Por su parte, los empresarios han establecido una posibilidad para que el salario mínimo pueda llegar a los 95 pesos y así cumplir con los requerimientos de Coneval. Enrique Muñiz, 21 Noticias.